Hagamos primero un repaso anátomo-fisiológico. Cuando nosotros estudiamos este capítulo, primero vamos a dividirlo en tres secciones. La primera sección es esta. Vamos a hablar de su vascularización, de la histología de la nefrona en general, de las funciones renales y los mecanismos que hay con el estudio de cada segmento tubular. Luego hablaremos un poco de lo que es la osmolaridad, de lo que es el manejo de electrolitos y agua en generalidades, para poder entender luego aclaramiento de una sustancia, agua libre y lo que son los conceptos de excreción fraccional de sodio. Bien, vamos a hablar con la primera parte, que es vascularización. Hay que entender algo. Cuando viene la arteria renal pasa por muchas divisiones hasta antes de llegar al glomérulo. Una de las divisiones importantes y que cae frecuentemente en las preguntas, no solo de salud, sino es una pregunta clásica de histología, son las arteriolas arciformes, que son las arteriolas que se van a encontrar entre la corteza y la médula renal. Luego de pasar a la parte glomerular, propiamente ya como un capilar glomerular, se termina de formar la segunda arteriola. Primero venimos con la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Recordar algo muy importante. Toda esta sección que vendrían a ser la arteriola eferente se va a terminar nuevamente en dividir en capilares, pero estos capilares son especiales. ¿Por qué? Son capilares peritubulares. Están alrededor de los túbulos renales y van a permitir los mecanismos de concentración y dilución en el túbulo renal. Por lo tanto, para finalizar lo que es vascularización, recordar entonces, anatómicamente, la arteria renal va a tener divisiones segmentales. Una de las más importantes a recordar son las arteriolas arciformes, que están entre corteza y médula. Luego llega como la arteriola aferente al glomérulo, que es una red, un ovillo de capilares, y luego se forma la arteriola eferente, que luego va a formar la red peritubular. ¿Ok? Cuando te pregunten a ti, por ejemplo, si estás con un paciente, caso número 1, paciente con shock hipovolémico, viene poca sangre, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la sangre que más se va a perjudicar? La que está más alejada del glomérulo. Por lo que si mantenemos un estado de hipotensión en este paciente, ¿cuáles son las células del glomérulo y de la nefrona en general? Hablamos de glomérulo y túbulos, nefrona, que van a verse comprometidas ante un estado isquémico permanente, pues serán estas células, las células peritubulares, que son las que reciben nutrición de estas capilares peritubulares. ¿Okay? Entonces, en estados de hipotensión, por ejemplo, vamos a tener que puede dañarse el riñón, sí, haciendo una insuficiencia renal aguda, prerrenal, causa prerrenal, y que luego, si se mantiene, puede terminar dañando, en este caso, el riñón, y puede ocasionar una necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de causa renal. ¿Ok? Entonces las cosas vamos teniendo las claras desde un inicio. Para hablar un poco de lo que es esta parte de vascularización, hay que entender algo. Nosotros tenemos una perfusión renal, una presión de perfusión renal, sangre que perfunde al glomérulo. Generalmente va de una presión de 15 a 25 milímetros de mercurio que van a llegar a esta zona glomerular. Y esta presión que termina entrando de sangre al glomérulo y que se va a filtrar, o sea, la sangre se filtra acá, va a venir del juego de dos zonas, del juego de la aferente con la eferente. De la interrelación de ambas es que va a variar estos rangos de presión. ¿Cómo se regula la arteriola aferente? ¿Cómo se regula la arteriola eferente? Pues, para que no te olvides, con una mnemotecnia lo vas a recordar. ¿Cómo? Con el OEPA. ¿Cómo es OEPA? Número 1. Cada uno, aferente o eferente, tiene que tener un vasodilatador y tiene que tener un vasoconstrictor. Por lo tanto, en la aferente, el vasodilatador va a ser el óxido nítrico y el vasoconstrictor será la endotelina. En el caso de la arteriola eferente, vamos a tener que el vasodilatador van a ser las prostaglandinas y los vasoconstrictores la angiotensina. De las cuatro sustancias, ¿cuál es más importante? La angiotensina, que es el que va a permitir una eficaz autorregulación renal. Muy bien, para recordar algo que es bastante interesante. Cuando el paciente
tiene mucha perfusión en el riñón, se cierra la aferente. ¿Ok? La endotelina trabaja bastante bien acá. Cuando viene mucha sangre, para que venga menos, se va a cerrar la aferente. Y cuando viene poca sangre, ¿qué pasa? El óxido nítrico tiene que abrir. ¿Para qué? Para que venga más sangre del riñón y no sufra la isquemia peritubular que ya habíamos hablado. Ahora, en estados de hipotensión bien fuertes y severas, ¿quién es el principal regulador? Es la angiotensina. ¿Por qué? Porque la angiotensina va a permitir una vasoconstricción de la eferente. Al cerrar la eferente, se queda encharcada de sangre en esta zona, aumentando la tasa de filtración glomerular. Eso es muy importante. Por lo tanto, la angiotensina es fundamental en los estados de hipotensión. Ahora, hay dos fármacos que no hay que olvidar. Uno, fármacos que inhiben a las prostaglandinas. ¿Quiénes? Los AINES. Y los que van a inhibir el trabajo de la angiotensina 2, que pueden ser el ARA2 o un intermediario, en este caso el YECA, inhibiendo los ECAs. Entonces, ante uso de fármacos como por ejemplo AINES y YECAs, hay que tener mucho cuidado, ya que puede perturbar la más importante regulación que ocurre en el riñón, que es a nivel eferente. ¿Okay? La regulación más importante es a nivel eferente, puesto que las alteraciones a nivel de eferencia se van a dar luego las patologías a nivel isquémico peritubular. Cuando pasamos a hablar ahora de histología, se nos viene esta imagen de recuerdo. ¿Te acuerdas? Teníamos la arteriola, en este caso aferente, acá está la arteriola eferente, acá está todo el ovillo glomerular, lo envolvía una membrana basal y que encima de ella estaba recubriendo todo un epitelio visceral y un epitelio parietal. Estos epitelios viscerales eran los famosos podocitos. Muy bien, acá teníamos la cápsula de Bowman, el espacio, que va a ser un espacio de Bowman también, y teníamos acá en general el polo arterial, el polo urinario, y acá iniciaban los túbulos. ¿Okay? Vamos a dividir, esto es para un repaso de alumnos que van a postular, ¿no?, a la carrera en endobiología. Es suficiente con lo que sepan eso. Ahora nosotros tenemos que entender algunas cosas muy importantes que se van a dar en estos niveles. ¿Cómo? Observemos. Acá tenemos el glomérulo. El glomérulo se caracteriza, en general, todo el glomérulo, porque tiene una capa interna que es el endotelio. El endotelio, que vendrían a ser los capilares glomerulares, tienen unos espacios, unas fenestraciones que van de 70 a 100 nanómetros. Muy bien, eso es muy importante. Otra cosa que no hay que olvidar es la membrana basal. La membrana basal va a ser muy importante entender algo. ¿Qué es lo que no debemos recordar? Que la membrana basal, al igual que el endotelio, tiene espacios. Esos espacios van a ser fundamentales. ¿Por qué? Se los voy a decir. Los espacios que hay en la membrana basal no solamente son los principales filtros que tiene el aparato glomerular, sino que tiene una característica muy importante. Están recubiertos de ácido ciálico, por lo que le dan una carga negativa y rechazan todo lo negativo. Tienen la posibilidad de solo filtrar sustancias menores de 69.000 daltons. La albúmina pesa 69.000 daltons, por lo tanto podría pasar, pero sustancias mayores no pueden pasar. Como por ejemplo, puede pasar la mioglobina, no debería pasar, pero en estados que dañen la membrana pueden pasar. La hemoglobina puede pasar. La albúmina podría pasar, hemos dicho, es la que más fácil pasa. Las lipoproteínas no, son muy grandes, es más difícil que pasen. Imagínate, la albúmina mide 69.000 daltons, una lipoproteína, una apoproteína puede llegar a pesar hasta 500.000 daltons, para que poco tengas la referencia. Y las que más difícil pasan la membrana basal son las inmunoglobulinas. Casi es imposible que pasen, inclusive en estados lesionados severos del glomérulo. Perfecto, hemos hablado entonces en que la membrana basal, en esos poros, que son pequeños, de 40 a 60 nanómetros, rechazan todo lo negativo, permiten el paso selectivo de sustancias menores de 69.000 daltons. Y también hay que recordar que las sustancias que tienen estructuras más elaboradas se van a anclar a ese nivel y no van a poder pasar. Es por eso que la patología glomerular, la glomerulonefritis, ¿por qué se da? Por inmunocomplejos, fundamentalmente, y circulantes, que se van a venir a decantar a nivel de la membrana basal. Y luego pueden estimular la proliferación
tanto de la zona epitelial como de la zona endotelial, que ya vamos a ver. Perfecto. Ahora, algo lo recubre todo, algo recubre la parte de la membrana basal, esos son los podocitos. Los podocitos son células epiteliales que tienen unos pies que juntan estos espacios. Estos pies que van a juntar estos espacios van a ser unos pies que también entre pie y pie de podocito hay zonas de filtración. Por ejemplo, hay algunas enfermedades glomerulares que solo tienen alteración a nivel de los podocitos. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo se van a ordenar las membranas en los espacios glomerulares. Cuando estudiamos patología glomerular, vamos a ver que hay dos términos que se van a emplear: endocapilar y extracapilar. Endocapilar es todo lo que está dentro de la membrana basal y extracapilar es todo lo que está fuera de la membrana basal. Aparte, hay otros dos términos: el término subendotelial, que está debajo del endotelio glomerular, que es este espacio, el espacio subendotelial, y también tenemos el espacio subepitelial. Acuérdate, la membrana basal limita con estos espacios. Por lo tanto, cuando la membrana basal filtre una inmunoglobulina normal, pues puede estimular la proliferación, en este caso inflamatoria, y va a conllevar a una proliferación que puede ser subendotelial o subepitelial. ¿Listo? Vamos teniendo conceptos más claros. Ahora, la lesión más habitual de los tres es por inmunocomplejos. Y cuando hay una característica de lesión, que esto lo que les voy a decir no es algo que sea absolutista, pero para que tengan en cuenta algo. Cuando hay una lesión del epitelio o hay una lesión endotelial, sea epitelial o endotelial, generalmente predominan los famosos síndromes nefróticos y nefríticos. En cambio, cuando hay una lesión mesangial, que ya le hablaremos que es el mesangio más adelante, van a predominar sobre todo las lesiones nefríticas, dando hematurias sobre todo. ¿Ok? Lesiones mesangiales se asocian más a hematuria. Perfecto. Hablemos un poco de la función renal, que es el tercer punto de este primer apartado. Las funciones renales son muchas. Ustedes pueden nombrar más de 50 y probablemente ninguno falle. Porque tiene tantas funciones el riñón, es el tercer filtro del organismo, que es fundamental tenerlo presente. El riñón tiene, para poder entender sus funciones, lo he dividido así. Renal, para que te acuerdes, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, eliminación de productos nitrogenados, acá mencionamos al ácido úrico, a la urea, a la creatinina, control del ácido base, y también tenemos el control hormonal, no olvidar la eritropoyetina, la misma vitamina D y todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que debe haberse involucrado en este apartado. Eso es muy importante. Listo, memorícense estos cuatro y ya puedan entender todos los temas, ya que de las funciones y la alteración en cada una de ellas van a depender todas las patologías que vamos a estudiar. Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos del riñón. Las funciones renales son cuatro, bien establecidas, pero para que cumpla estas cuatro funciones, el riñón utiliza tres mecanismos. Primer mecanismo, filtración. Segundo mecanismo, secreción. Tercer mecanismo, reabsorción. Es muy importante que tengas en cuenta algo, que la suma de los tres mecanismos puede conllevar a la ejecución ¿de qué? A la ejecución de la suma de excreción. ¿Qué quiere decir? Que las repercusiones de filtración, secreción y reabsorción pueden terminar como producto final excreción. ¿Ok? Como se habrán dado cuenta, en ninguna función renal decimos orina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso nada más es el complemento final de la repercusión de los tres mecanismos renales. Listo, vamos a hablar primero de cada zona y cómo trabaja. Hablemos de la primera zona, que es el túbulo contorneo proximal. Si a ustedes les viene una pregunta, el túbulo contorneo proximal siempre les va a caer esto. Toda la glucosa se absorbe a este nivel, todos los aminoácidos también. La albúmina lo hace por un mecanismo de endocitosis y gran porcentaje del fosfato también. Recordar que el bicarbonato se va a reabsorber en un 66%, y gracias a quién? A la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que va a encargarse de ¿qué? De unir lo que es CO2 y agua, formando bicarbonato y ion hidrógeno. Mientras elimino el ion hidrógeno, me meto el bicarbonato. De tal manera que la anhidrasa carbónica permite mantener buenos niveles de reserva de bicarbonato. Si bloqueamos la anhidrasa carbónica, pues ya no habrá reserva de carbonato. Algo que sucede en muchas personas cuando van a la altura es el famoso soroche.
En estado de soroche, nosotros vamos a tener un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que el paciente tiende a la hiperventilación, pierde CO2. Al hiperventilar mucho el paciente va perdiendo el CO2. Al perder CO2 entra en estados de alcalosis, en este caso respiratorio. Para compensar esa alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? Ya que el medio se está basificando, entonces lo que nosotros deberíamos hacer es eliminar el bicarbonato, ¿no es cierto? Para un poco compensar. Pero ¿qué ocurre? Más bien no ocurre eso. El bicarbonato se sigue reabsorbiendo igual. Al reabsorberse igual entramos en un estado de alcalosis en general. La alcalosis hace vasodilatación cerebral, comienzan las cefaleas, la molestia, la náuseas y los vómitos. Entonces podemos utilizar un fármaco, un diurético, que es la acetazolamida. La acetazolamida lo que va a hacer es inhibir la anhidrasa carbónica, y al inhibir a la anhidrasa carbónica ya no se va a formar el bicarbonato, disminuyendo las reservas de bicarbonato y tratando que el paciente compense y no entre en estados de alcalosis mantenida. ¿Okay? Es el fundamento de usar la famosa acetazolamida en los soroches. Una tabletita de 250, uno en la mañana y una en la noche, tranquilo para tu viaje. Perfecto. Algo que tampoco debes olvidar es que el sodio es un gran trabajador. Trabaja con la glucosa y con los aminoácidos, entrando por el transporte facilitado. Acá se gasta bastante energía, es verdad, pero utiliza la glucosa y los aminoácidos para ingresar a ellos por transporte facilitado. El túbulo contorneado proximal tiene bastantes vellosidades en los epitelios. Al tener más vellosidades aumentan la superficie del túbulo contorneado proximal y permiten los intercambios en estas bombas iónicas. Esto es lo más importante en la primera parte. En la segunda parte hablamos del asa de Henle. El asa de Henle tiene una asa descendente, una asa ascendente, todo delgado, y una asa ascendente propiamente gruesa. Recordar algo, muchachos. El asa descendente va a permitir el ingreso de agua al intersticio. Jala agua, se puede sacar agua del túbulo, por lo tanto se lo manda al intersticio. Esto permite que en lugares donde estamos en deshidratación, gracias a las asas de Henle, nosotros podemos volver a guardar nuestra propia agua, ya que el sistema multiplicador de contracorriente, que es un sistema que se encuentra acá, ustedes van a observar que la asa, mientras más larga sea, pues las concentraciones dentro del túbulo serán mayores, llegando a lo máximo, que es 1200. Por lo tanto, ustedes van a observar que en esta zona, al perder agua, o sea, al ir el agua al intersticio, se hiperconcentra la zona del asa de Henle. Al hiperconcentrarse, pues permite la concentración alta de la orina, pero permite preservación del agua. Entonces, recuerda algo. Acuérdate que una sustancia, cuando está separada por una membrana, ¿qué permite que jale más agua de un lugar a otro? La osmolaridad. Acá en el intersticio, no es que jale agua así por así, sino que en el intersticio vamos a encontrar que hay sustancias osmolares, como el cloruro de sodio, como la urea, que al encontrarse en el intersticio jalan el agua del asa de Henle. Tú me preguntarás ahora, ¿de dónde viene ese cloruro de sodio? Viene de esta zona, que está en morado, ¿okay? Que se reabsorbe y permite darle una concentración al intersticio. ¿De dónde viene la urea? La urea va a venir también de una zona muy importante, que es la zona colectora, que va a permitir darle concentración al intersticio. Eso es muy importante. Entonces, como conclusión, muchachos, de esta imagen, ante asas de Henle más largas, se va a permitir guardar mejor el agua que nosotros tenemos, gracias a este sistema multiplicador de contracorriente, que se da gracias a las asas de Henle, que son más largas. Por lo tanto, tú me vas a preguntar algo. O sea, hay asas de Henle de asa corta y asa larga. Así es, las de asa corta son nada más los que van a permitir la hiperfiltración y el trabajo del glomérulo y túbulo. Pero las de asa larga no solamente hacen un trabajo simple de hiperfiltración, secreción, reabsorción, como lo hacen las asa corta, sino tienen un mecanismo funcional muy importante, que es utilizarse como sistema multiplicador de contracorriente y preservar el agua. Por lo tanto, conclusión de esta primera parte del asa de Henle, esta zona permite la concentración. Cuando a ustedes les venga una pregunta de examen,
por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿cuál es el defecto precoz que se va a dar? Son alteraciones en la concentración. ¿Por qué? Porque lo que primero falla en ellos es en concentrar, ya que no tienen un adecuado sistema intersticial. Cuando vemos nosotros la asa de Henle, porción ascendente, nos vamos a dar cuenta de algo, que ya no se puede ingresar agua al intersticio, ¿ok? Pero lo que sí se puede es que se saca el cloruro de sodio, y ustedes han visto en el dibujo. Sacamos cloruro de sodio al intersticio, pero no jala agua. Eso es muy importante. Aparte, en esta zona se permite la reabsorción, el ingreso de yodo y magnesio, la reabsorción de yodo y magnesio. Una pregunta ha caído: ¿qué zona de la nefrona permite la reabsorción de yodo? Pues el asa de Henle. Luego tenemos la zona gruesa. El asa gruesa permite, gracias a una bomba muy importantísima, que es la 2-cloro-sodio-potasio, permite el ingreso de estos iones. Y esta bomba puede ser bloqueada por la furosemida. La furosemida es el diurético muy potente, más potente de todos, que al bloquear esta bomba, lo que va a hacer es mantener el cloro, el sodio y el potasio afuera. Al quedarse afuera, va a permitir de que la concentración baje, porque se va a diluir, ya que el agua se va a quedar concentrada a este nivel y se va a eliminar, aumentando la diuresis. ¿Por qué? Porque se está inhibiendo la reabsorción de estos iones. Al quedarse acá jalan agua y orina más el paciente. Por lo tanto, normalmente, ¿cómo trabaja esta zona? Esta zona, como se encarga de jalar grandes osmolitos, que son estos, y no jalar agua, dejan agua libre en esta zona, diluyendo la concentración de la orina. Por lo tanto, esta zona es la zona dilutora y esta zona es la zona concentradora. Entonces, ya estas cosas nos pueden ir, ya puedes ir tejiendo cómo trabaja este sistema, tan complejo pero tan bonito. Acá también, no está en el dibujo, pero hay una reabsorción del 40% de calcio en esta zona. Este calcio, al usar furosemida, por ejemplo, también inhibe su reabsorción y se eliminaría el calcio. Las personas que usan furosemida a la larga tienden a la hipocalcemia porque se tiende a la pérdida de calcio. Luego pasamos a la zona del túbulo contorneado distal. Acá tiene dos zonas que hay que dividirlas de inicio. Una zona proximal y una zona distal, que están dentro del túbulo contorneado distal propiamente dicho. En esta primera zona, lo que hay que evidenciar es que hay bombas fundamentales que permiten el ingreso de cloro y sodio. Y hay bombas que permiten el ingreso de calcio con sodio. Esta hormonita que ustedes ven, la paratormona es una hormona que normalmente aumenta los valores de calcio en sangre. De muchas formas, quitando calcio del hueso o reabsorbiendo calcio del riñón para que no se pierda. Esta paratormona lo que hace es estimular a esta bomba de sodio-calcio recuperando este calcio. Por lo tanto, si te preguntan, ¿la paratormona a qué nivel de la zona en general de la nefrona trabaja? Trabaja a nivel del túbulo contorneado distal. Otra cosa que no hay que olvidar es que esta bombita de cloro con sodio, donde permite la reabsorción de cloro y sodio, es muy importantísima, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que hay un diurético que se llama tiazidas, y las tiazidas inhiben la bomba de cloro en general con sodio. Eso es muy importante. Pero no solo eso, sino que a la vez que inhiben esta bombita de cloro y sodio, las tiazidas permiten la reabsorción de calcio con sodio. Eso es muy importante. Cuando ustedes estudian litiasis en urología, van a ver que la hipercalciuria idiopática es la causa más frecuente de hipercalciuria propiamente dicha. Y un aspecto muy importante del tratamiento es el uso de tiazidas. ¿Por qué? Porque las tiazidas no solo bloquean el sodio y cloro, sino estimulan la reabsorción de calcio con sodio, disminuyendo la hipercalciuria de esta zona. Eso es muy importante. En esta primera parte van a recordar que no se reabsorbe el agua. No se reabsorbe agua. Esta parte es impermeable. ¿Ok? Esta primera parte proximal del túbulo contorneado distal es impermeable. En la parte distal vamos a ver dos zonas. La primera es la mácula densa, que ya vamos a verla ahorita, y la otra zona son las zonas que van a limitar con el túbulo colector. Estas zonas son muy importantísimas. ¿Por qué? Acá vienen unas bombitas
Acá hay unas células principales y unas células intercalares, ¿ok? A nivel de esta zona. Acá hay unas bombitas que van a permitir el ingreso de sodio y la salida de potasio. Pero estas bombitas trabajan dependiente de quién, de esta señora, que se llama la aldosterona, que permite la reabsorción del 2 al 5% del sodio filtrado. Si nosotros bloqueamos a la aldosterona, ya no se podría reabsorber sodio, se botaría el sodio en este caso, y tampoco se podría eliminar potasio, ahorraríamos potasio. Acá vienen las famosas las famosos ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio, como la espironolactona, que ya saldrá su nombrecito, la espironolactona nos va a ayudar a ¿qué? A bloquear a la aldosterona, y de esta manera vamos a hacer de que no eliminemos potasio, pero tampoco reabsorbamos sodio. ¿Ok? Esta bombita tienen que tenerla muy presente. Algo asociado al sodio, el potasio, es lo siguiente. Para que haya hiperpotasemia, señores, en sangre, se tiene que dañar como mínimo el 75% de todo la filtración glomerular en general. Ya hablaremos del concepto de filtración, pero se tiene que dañar el 75% de la filtración glomerular para que recién haya niveles de hiperpotasemia. Acá está la mácula densa, vamos a verla acá. Entonces, a la hora de estudiar la mácula densa, ¿qué vamos a observar nosotros? Observen acá. La mácula densa va a ser una zona del túbulo contorneo distal que toma contacto con la célula mesangial y con la célula yuxtaglomerular del arteriola aferente. Entonces, ¿qué hace cada una? La célula yuxtaglomerular pertenece a la arteriola aferente, por lo tanto es la que se encarga de censar presión y volumen de sangre. La mácula densa pertenece al túbulo contorneo distal y se encarga de censar toda la parte química, cloruro de sodio. Y el mesangio tiene capacidad contráctil, se va a encargar no solamente de estar entre la unión de ambas, de la célula yuxtaglomerular y de la mácula densa, sino también de cubrir zonas del glomérulo que no son cubiertas por los podocitos, de tal manera que se forma un aparato, el aparato yuxtaglomerular, que su función fundamental es ¿qué cosa? El aparato yuxtaglomerular permite la coordinación túbulo-glomerular, de tal manera que ante estímulos diversos vamos a ocasionar manifestaciones en el glomérulo. ¿Y qué ejemplos son estos? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si hay poca presión? Que es el estímulo más importante del aparato yuxtaglomerular. Al haber poca presión, la célula yuxtaglomerular se va a encargar ¿de qué? De la producción en general de renina. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, se produciría renina, luego se termina produciendo angiotensina 2 y mejora la presión. ¿Qué pasa si hay poca cantidad de cloro y poca cantidad de sodio que llega a la mácula densa? Al llegar poca cantidad de cloro y sodio, se estimula la producción de renina. Estos dos son los estímulos más importantes. Hay otros estímulos también, como por ejemplo, si disminuye la cantidad de potasio en sangre, estimula la producción de renina. Si el paciente tiene una estimulación simpática, como por ejemplo el pararnos, el hacer un ejercicio, hay una estimulación simpática, pues se estimularía la producción de renina. ¿Ok? Pero lo más importante fundamentalmente son el censar presión y volumen y el censar la parte química, que es el cloruro de sodio. Esto es lo que se dedica el aparato yuxtaglomerular. Muy bien. Esa es la parte de acá, de la mácula densa y su relación con el aparato yuxtaglomerular tan famoso. Acá está la espironolactona que hablamos hace un momento en su bloqueo a la aldosterona, ¿no? Este es el diurético de elección en los pacientes cirróticos. El túbulo colector es el drenaje final. Hay colectores que mientras están más cerca, en este caso a los cálices, nosotros a las papilas de los cálices vamos a observar nosotros que los colectores van a terminar el drenaje de muchas nefronas. Incluso se habla de que por cada colector drenan 20 nefronas. Por lo tanto, el daño de los colectores va a repercutir demasiado en el daño que puede darse a nivel del riñón. En el colector también trabajan células principales e intercalares, como en la parte final del túbulo contorneo distal. Pero acá hay una
un trabajo excepcional con lo que son las acuaporinas y su desenvolvimiento con la hormona antidiurética. La hormona antidiurética permite la creación de acuaporinas y estas van a permitir la reabsorción selectiva de agua. Por lo tanto, la hormona antidiurética es fundamental en la reabsorción de agua. No olvidar que a nivel del colector también se permite la reabsorción de urea. Visto los conceptos, los tres primeros conceptos, antes de pasar a estos tres conceptos finales, vamos a hablar un poco de lo que es agua, electrolitos, osmolaridad y aumentos y disminuciones del agua. La distribución del agua corporal es muy importante. Muchas veces he sido preguntado esto, en caso clínico, ¿no? Paciente de 70 kilos, ¿cuánto tiene de líquido, o sea, en agua, en el espacio intersticial? Y a veces no sabíamos qué proporción darle, ¿no? Entonces recuerda, casi todo el agua está dentro de las células, 40% intracelular y 20% extracelular. Por lo tanto, el 60% de nuestro cuerpo es agua, de un adulto de 70 kilos. Siempre este porcentaje se usa con adultos de 70 kilos. ¿Cuál es el que se estudia más? El intracelular no tanto. Recordar nada más que 2/3 del agua corporal es intracelular, o sea 40%, y 1/3 del agua corporal es extracelular, 20%. El extracelular es el que más se puede modificar con medios exógenos, al que nosotros podemos darle, por ejemplo, cuando le das fluidoterapia a un paciente quemado. ¿Cuáles son las zonas que más pierde agua? Pues las extracelulares, porque nadie las protege. Del 20% que teníamos de extracelular, ¿qué porcentaje es intersticial? 15%. Y intravascular, 5%. Si te das cuenta, el intravascular es el menor porcentaje del peso corporal de la cantidad total de agua. Y eso lo van a tener en consideración. Entonces, si te dicen, un paciente de 80 kilos, ¿cuánto tiene de fluido intersticial? Tú ya te vas a dar cuenta y vas a saber cuánto darle. ¿Okay? Número 1, ¿cuánto agua tendrá ese paciente de 80 kilos? 60%, ponle, vamos a jugar con el 60%, va a salir un promedio de 48 kilos, que es agua. Pero te han dicho a ti que el intersticial es el 15%, o sea, 3/4, y el intravascular 5%, o sea, 1/4. Entonces, como 3/4 de ese 48, ¿cuánto será total de agua? Entonces tenemos 48 kilos por 3/4, en este caso nos estarían hablando de 36 litros. 36 litros de agua en el componente intersticial de agua en ese paciente. Así te van a venir los casos clínicos para el examen de salud. En el ENA no ha venido de tanto en la parte de proporciones. Recordar que el agua corporal, cuando nosotros nacemos, somos más agua que nunca. ¿Por qué? 80% de nuestro peso es agua. Cuando vamos avanzando, nos convertimos en lactantes, pasamos a tener un 70% de nuestro peso agua. Y ya nos volvemos adultos un 60%. Por lo tanto, si te preguntan, un niño de 3 años o 4 años, ¿cuánto porcentaje de agua tendrá? O sea, está entre lactante y está entre adulto. Será 65%. Estas relaciones no te las olvides porque te van a servir para los exámenes. En lo que es la distribución de electrolitos, recordar, número 1 tenemos los no electrolitos, o sea, los que no son electrolitos. En este caso las proteínas, como la urea, que es la que difunde más fácilmente todas estas sustancias, la glucosa, oxígeno, CO2, ácidos orgánicos. Estos son los no electrolíticos. Los electrolíticos, que se cargan en el agua, por eso son electrolíticos. Vamos a observar nosotros que tenemos, por ejemplo, en el líquido extracelular, tenemos al rey del extracelular, que es el sodio, que predomina en qué espacio? En el intersticial. ¿Okay? El sodio predomina sobre todo en el espacio intersticial. ¿Okay? El calcio, magnesio, cloro, bicarbonato también se encuentran afuera en el extracelular. En el intracelular, ¿quiénes son los más importantes? El potasio y los fosfatos. Si te preguntan el catión más importante extracelular, sodio. El anión más importante extracelular, porque eso también puede caerte en una pregunta de examen, en este caso será nuestro amigo el cloro, que siempre va acompañado del sodio. Y si te preguntan el catión intracelular más importante, el potasio, y el anión intracelular más importante, los fosfatos. Recordar que el sodio permite dar el principal control en el volumen de líquidos, de fluidos corporales. Recuerda, por eso cloruro de sodio le damos a un paciente chocado de inicio, ¿no? Cristaloides de inicio para recuperar a este paciente.
Y el potasio es importante en el control del volumen celular. Recordar que la célula tiene flujos de salida libre para potasio, o sea, la célula bota potasio. Si hay una destrucción celular, lo primero que va a haber es una hipercalemia, que es una de las causas de cuando estudias hipercalemia, una de las causas es la destrucción masiva celular. ¿Okay? No te olvides eso en potasio. Y en sodio, que es el principal controlador de los volúmenes de los fluidos corporales. Acá te pongo un casito que te va a servir en pediatría, también te va a servir mucho en tu manejo en medicina. ¿Cuántos mil equivalentes tenemos de una sustancia? Acá te pongo el ejemplo, ¿cuántos mil equivalentes tenemos con una solución de cloruro de sodio al 0,9% o 9 por mil? Recordar que los mil equivalentes los vamos a hallar de una fórmula, del peso en gramo entre el peso molecular de la sustancia. En este caso nos piden cloruro de sodio. ¿Cuántos gramos de sodio tenemos a esta concentración del 0,9 por 100? Pues si es 0,9 por 100 y la solución generalmente quiere decir que hay 0,9 gramos en 100 cc, y como viene un frasco, vamos a pasarlo para que podamos para poder entender la relación en un frasco de 1 litro de cloruro de sodio. Vamos a poner lo siguiente: si hay 0,9 gramos en 100 cc, según esta concentración, que es la clásica, la que siempre viene, en 1 litro, ¿cuánto habrá? En 1 litro habrá 9 gramos. 9 gramos es igual a 9000 miligramos. Por lo tanto, acá vamos a poner 9000 miligramos. ¿Okay? El peso en miligramos. Entre el peso molecular. El peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. Recordarás algunas cosas de química básica. Al dividir, encontraremos que hay 153,8 o 154.000 equivalentes. Así puede hacer de todas las sustancias. Nada más tienes que recordar en qué concentración viene la sustancia. En este caso, cloruro de sodio al 0,9% viene en 1 litro. El famoso cloruro que tú conoces en los hospitales. ¿Ya? Entonces concentramos 0,9 gramos, viene en 100 como por ciento, y lo paso a 1000 que viene en 1 litro. ¿Cuántos gramos tendré en todo el litro? 9 gramos. Lo paso a miligramos, 9000 miligramos entre el peso molecular y ya tengo los 1000 equivalentes. Esto siempre te van a preguntar, sea con cloruro de sodio al 0,9%, puedes practicar también con cloruro de sodio al 20%, con cloruro de potasio puedes practicarlo también al 14,9%, o también puedes practicarlo con cloruro de potasio al 20%, incluso hasta gluconato de calcio. O sea, vas a ver que hay varias formas de ver esto de los 1000 equivalentes. Después ya vas a tener también las fórmulas rápidas para que puedas hacer tu ejercicio en la práctica clínica, pero es importante saber cómo hallar los 1000 equivalentes en una solución. En el concepto de osmolaridad sérica siempre vas a ver esto, ¿no? Teóricamente van a decir 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 6. ¿Ok? Esta es la fórmula teórica. La fórmula teórica, cuando estás en una emergencia generalmente casi bloqueas lo que es urea y haces la fórmula con sodio y glucosa nada más, cuando estás en una emergencia. Si no, te permites, te das el tiempo y te puedes dar la fórmula teórica como debe ser. El valor normal de la osmolaridad va de 285 más menos 10. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya vamos a ver en lo que es manejo de la hiponatremia, cómo manejar una hiponatremia. Cómo un paciente hiponatrémico le voy a corregir el sodio para que no haga una mielonilisis pontina y que pueda terminar siendo una tetraparesia reflexica. Entonces estas cosas tú vas a ir viéndolas según vayamos pasando, pero tienes que quedarte con conceptos bien claros. Recordar que si aumenta el agua en tu cuerpo, puede terminar haciendo edemas. Hablamos de edemas cuando hay más de 3 a más litros de sangre en el espacio extracelular, sobre todo en el espacio intersticial, el famoso edema. Y las deshidrataciones se van a dar con las famosas mucosas secas, llenado capilar disminuido. Vamos a ver también un trastorno del sensorio, que eso lo vamos a ver en la parte del manejo de fluidoterapia, pero quiero que te vayas con cambios que pueden haber en el agua. ¿Okay? Cuando tú ya hemos pasado esos 3 conceptos iniciales de la clase, los conceptos intermedios, que es lo que hemos visto ahorita, que son muy básicos, ahora vamos a pasar con los conceptos ultrafisiológicos. Primero, entendiendo lo que es aclaramiento de una sustancia. Número 1.
La mejor sustancia para medir la función del riñón, o sea, para medir la tasa de filtrado glomerular, es la inulina. La inulina es una sustancia que no tenemos acceso, a menos que haya un laboratorio que esté haciendo experimentos y esté viendo las tasas de filtración glomerular y todo. La inulina es una sustancia que no se reabsorbe, que no se secreta, solamente se filtra. Por lo tanto, te mide fidedignamente un filtrado glomerular, o sea, la función glomerular. Pero como nosotros no tenemos inulina, tenemos que utilizar sustancias que el cuerpo sí produce y que indirectamente vamos a poder hallar cómo esté trabajando. Una de esas es la creatinina. Pero mira este dibujo. La creatinina se produce en el cuerpo, pero de lo que se produce en el cuerpo y se elimina, vas a observar que la creatinina en la parte de los túbulos secreta una porción, o sea, filtra toda esta parte y encima secreta en los túbulos. Por lo tanto, da un valor mayor de lo filtrado al final. Tú filtras 10 y te das cuenta al final y hay 12, porque esos 2 de diferencia fue lo que secretó en los túbulos. Por eso es que no es, si bien la ideal como la inulina, es la que más se acerca. También vamos a ver la urea. La urea pasa a lo contrario de la creatinina. La urea también se filtra todo, hasta la raya, pero se reabsorbe. Por lo tanto, disminuye de la línea basal. Entonces te preguntarán a ti, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué depuración sería la ideal? La depuración ideal sería la depuración de creatinina más la depuración de urea entre 2. Te acercarías más a la línea basal. Entonces, todos estos conceptos de filtración glomerular te llevan a un concepto que ya me has escuchado hablar, que es la de depuración renal. La depuración renal es la cantidad de sustancia que limpia el riñón del plasma en un minuto. O sea, eso es la función del riñón. El riñón, señores, se estudia funcionalmente con la tasa de filtración glomerular. En este caso vamos a hablar de la depuración renal. ¿Cuánto depura el riñón en un minuto de cierta sustancia? Para eso, el riñón se va a valer de mecanismos, de los cuales hay que recordar algunos. Por ejemplo, la creatinina, ¿qué mecanismo de más usa? Usa la secreción. La urea, la reabsorción. Y en general, la filtración. Algo que no te debes olvidar es los valores. Cuando te dicen la depuración de creatinina, ¿cuánto es? Es de 90 a 120 cc por minuto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que esto es la cantidad de volumen que depura de creatinina el riñón en un minuto. Con el pasar de los años, esta depuración disminuye. La depuración de urea es la mitad, de 40 a 60 cc por minuto. Son valores que tienes que recordar. Cuando estudiamos insuficiencia renal crónica, te vas a dar cuenta que estos valores de depuración de creatinina son fundamentales. No te confundas la depuración de creatinina con la creatinina en plasma. La depuración de creatinina es la cantidad de sustancia, en este caso creatinina, que el riñón va a limpiar del plasma en un minuto. En cambio, la creatinina en plasma es otra cosa. Es la creatinina solamente que está en la sangre. En cambio, cuando tú me dices, quiero ver a ver si el riñón de este paciente está mal, dósale creatinina en plasma, ¿me estará dando la creatinina en plasma directamente valores de que el riñón está funcionando bien? No. ¿Por qué? Porque cuando la depuración renal disminuye recién un 50%, la creatinina recién se eleva en plasma. O sea, la creatinina en plasma, hasta que se malogre el riñón en la mitad de su función, recién comenzará a elevarse. Si no, no. Por lo tanto, la mejor forma de hallarlo es con la depuración renal. Es la mejor forma de hallar la función renal. Acá que nos dice, ¿cuál es el procedimiento más adecuado para saber si existe una disminución de la función renal? ¿Cuál de todos será? Determinar el aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina. Esta es la fórmula de depuración de creatinina. Nosotros, para hallar adecuadamente, te dicen, a ver, interno, por favor, hállame cómo está la depuración de creatinina a este paciente. Te está pidiendo la función del riñón, si está bien o está mal. Listo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que juntar su orina en 24 horas. En una botella, junta su orina en 24 horas. Luego que ya juntaron la orina en 24 horas, lo único que hacen es ver cuánto está la creatinina en el plasma y la creatinina en la orina, de tal manera que multiplican por sí y todo este valor te va a salir de 100 a 120 cc por minuto. Esto va a ser la depuración de creatinina. No siempre tenemos acceso a esto. Entonces, tenemos la fórmula de Crocroft-Gault. Esta fórmula, ¿qué es lo que hace?
Esta fórmula te la tienes que aprender para el internado sí o sí. Es la fórmula de 140 menos la edad por el peso del paciente en kilos entre 72 por la concentración de la creatinina sérica. Entonces tienes que saber solamente la concentración de la creatinina y listo, y sale con el peso y la edad tu caso clínico. Esto es el valor en general. Si tú a esto le multiplicas 0,85, te va a salir el valor de la depuración de creatinina en una mujer. ¿Okay? El hombre, al tener más masa muscular, depura más creatinina, bota más creatinina en sangre, pues se multiplica todo esto por 1. En cambio, en la mujer se multiplica por 0,85. ¿Okay? No te olvides esta fórmula famosa. Pero esta fórmula tiene otras formas de hallar la depuración de creatinina. Cuando tú eres nefrólogo y estás trabajando en la diálisis, tú no puedes hallar la depuración de creatinina con esta fórmula que te he enseñado. ¿Por qué? Porque tiene sus sesgos. Acá se usan diferentes fórmulas. Esta fórmula es la más compleja, pero es la que más se acerca al trabajo y es bien complicada, ¿no? Porque es logarítmica y se va a acercar más al trabajo de la función renal. Pregunta de interno en rotación. ¿En qué casos no se recomienda la utilización de ecuaciones para medir la función renal? 1. Fracaso renal agudo. Es muy inestable. Te va a ayudar indirectamente, ya lo vamos a ver con el rifle, pero no es 100% fidedigno. En estado de desnutrición, al no haber masa muscular, no hay creatinina, pues indirectamente te puede decir otro valor. Patología muscular, una distrofia muscular, por ejemplo, una rhabdomiólisis te puede dar diferentes valores. Y algunos fármacos que van a encontrarse, ¿no? Pero recuerda estos tres que son que son las fijas, para poder ver en qué casos no utilizar ecuaciones para medir la función renal. Cuando veamos enfermedad renal crónica, te vas a recordar este dibujo, vas a darte cuenta cómo el daño glomerular, según la filtración glomerular, se va a ir clasificando en insuficiencia renal grado 1, 2, 3, 4, hasta llegar al fallo a la insuficiencia renal crónica terminal con una filtración glomerular menos de 15. ¿Okay? Entonces, vas a ver que los distintos estadios de la enfermedad renal crónica se van a asociar con la filtración glomerular. Cuando hablamos de un concepto, que es el concepto de agua libre, vamos a observar que agua libre es la cantidad de agua que le sobra o falta a la orina para ser isosmótica con el plasma. ¿Okay? Entonces, acá está la fórmula de agua libre que no ha sido preguntada hasta ahorita. Volumen urinario por 1 menos la osmolaridad de la orina entre osmolaridad del plasma. Todo esto con un valor propiamente dicho. Y acá te va a salir, ¿no? Si sale positivo, quiere decir que está sobrando agua, la orina es diluida. Si sale negativo, que la orina está concentrada. Es una manera indirecta de ver las concentraciones y diluciones de la orina, el agua libre. El concepto de la fracción de excreción de sodio, o excreción de la fracción de sodio, como tú quieras llamarle, viene de una fórmula. La fórmula es de clearance o la depuración de sodio entre la depuración de creatinina. Multiplicas y al final te sale esta fórmula, que es el sodio en orina por la creatinina en plasma entre el sodio en plasma por la creatinina en orina. ¿Es muy importante entender esto? Sí. ¿En qué casos te va a ayudar? En las preguntas de salud y en ENAM ha venido. Cuando la excreción de fracción de sodio es menor de 1, es generalmente una insuficiencia renal aguda perrenal. Y cuando es mayor de 1, es renal. Yo siempre me acuerdo así, antes del 1, del 1 o más, renal. Es una forma de que te puedas recordar también. Pero ya vas a ver algunos casos, si tú lees un poco más, vas a encontrar casitos en los cuales hay excreción fraccional de menor de 1 que puede dar insuficiencia renal aguda renal. ¿En qué casos? Por ejemplo, patologías por pigmentos, glomerulopatías por pigmentos, que se asocian también a excreción de fracción de sodio menor de 1, pero que hacen insuficiencia renal aguda renal, propiamente dicha. ¿Okay? Entonces, este concepto no te olvides. Y una forma de interpretarlo también sería así. Al botar poca cantidad de sodio, ¿por qué bota poca cantidad de sodio? O sea, el riñón se está reabsorbiendo todo el sodio. Se reabsorbe todo el sodio porque el sodio, al reabsorberse, va a jalar agua y va a ayudar a mejorar el estado prerrenal que está el paciente de hipovolemia. En cambio, al fallar el riñón y ya no concentrar ni diluir nada, bota todo el sodio y la excreción sería mayor. Es otra forma de interpretación fisiológica. Vamos a ver esta preguntita. La creatinina se eleva en sangre cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de, lo dijimos, por 50. Debajo de 50 ya la creatinina comienza a elevarse.
porque tomamos un valor referencial que es de 100 a 120, el valor normal, 90 a 120 si quieres, y si está por debajo de la mitad, cuando ya falla la creatinina, se va a elevar en sangre cuando el filtrado glomerular todavía falla en la mitad o más. Entonces, por eso que la creatinina en plasma no es una buena guía de inicio, ¿ok? Ya que la mejor forma de ver la función renal, como le hemos dicho, es con la depuración de creatinina. Comencemos con las preguntitas de salud, a ver qué tal nos va. En un niño de 3 años, ¿qué porcentaje ocupa el agua corporal? Dijimos que al nacimiento tenemos 80%, en los lactantes hay 70% y en los adultos 60%. Este estará entre lactantes y adultos, o sea, entre 60 y 70. ¿Qué valor hay? 65. ¿Cuántos milequivalentes en un litro de cloruro de sodio se encuentra en una solución normal? ¿Qué porcentaje? Ya lo hemos visto. Será 154. Acá quiero recordarte un concepto. Cuando hablas de solución normal de cloruro de sodio, quiere decir que el valor 1 normal es igual a 154. Cuando te dicen concentración al medio normal, te dicen la mitad, 77 mil equivalentes. Cuando te dicen al tercio normal, es la tercera parte de esta concentración, o sea, 50 mil equivalentes. ¿Ok? Es una forma que recuerda. Ya lo vamos a ver eso en los manejos, ¿no?, de los siguientes temas, pero tienes que recordar. ¿En dónde se encuentra la mayor concentración de sodio en el organismo? En este caso te está diciendo dónde hay más sodio en el organismo. Le hemos dicho, ¿no? ¿En qué lugar había más? En la zona extracelular. ¿En qué parte? ¿Intravascular o intersticial? Intersticial. Si un paciente con una pérdida nefronal progresiva, la presencia de hiperpotasemia indica que ha perdido al menos, lo dijimos también, justo cuando estamos hablando de mácula densa y toda la parte del túbulo contornado distal. Cuando hay hiperpotasemia es que nos dice que se ha perdido al menos un 75% del filtrado glomerular. La mayor parte del agua filtrada a través de los glomérulos renales es reabsorbida en... ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad de agua? Pues la mayor cantidad del agua filtrada se va a reabsorber en donde se reabsorbe la mayor cantidad de solutos inicialmente, que es el túbulo contorneado proximal. No te olvides, voy a retroceder esta pregunta, no te olvides que la mayor cantidad del agua se filtra en el túbulo contorneado proximal, pero la cantidad que queda y que va a permitir, gracias al mecanismo del sistema multiplicador de contracorriente, preservar esa cantidad de agua es en el asa de Henle. Pero acá la pregunta nos dice dónde se reabsorbe la mayor cantidad de agua. De lejos en el túbulo proximal. Si 60% del sodio se reabsorbe ahí, jala agua. Si se reabsorbe toda la glucosa, todos los aminoácidos, 60% del fosfato, 66% del bicarbonato, todo eso se jala en el proximal. Por eso no hay duda de que siempre, cuando gane en cualquier sustancia, va a ser proximal, excepto en yodo y magnesio, que sí lo gana el asa de Henle. La membrana del glomérulo renal es prácticamente impermeable a... Acá lo dijimos también, ¿no? Acá es prácticamente impermeable y que ocasiona la glomerulonefritis, a las inmunoglobulinas, cuando forman los famosos inmunocomplejos. ¿Qué sustancia es fundamental en el mecanismo de la autorregulación glomerular? Lo hemos visto. ¿Quién es? La angiotensina 2. ¿Te acuerdas de estas sustancias? Muy bien. No te olvides de ello en el examen, ¿eh? ¿De qué estructura de la nefrona depende la concentración de la orina? Lo hemos dicho, del asa de Henle. ¿La renina dónde se produce? Acá está un poco sencilla la pregunta, pero parece fácil, pero a veces en un examen te puedes fliquear, ¿no? Entonces hay que tenerla presente. En el aparato yuxtaglomerular. Bien. Entonces, en lo que es el estudio hemodinámico, relacionando el gasto cardíaco y las variables renales, hay que recordar algo. Esta es una pregunta que aquí viene el ENAM. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido. Si te dicen que el gasto cardíaco es de 5 litros en un paciente, ¿cuánto es su flujo sanguíneo renal? Acuérdate que del gasto cardíaco el 20% viene el riñón. Por lo tanto, de 5 litros, 20% es un litro. Un litro de sangre vendrá al riñón. Del litro de sangre que viene al riñón, ¿cuánto es plasma? El 60%. Y hematocrito, 40%. ¿No? Como cuando estudiamos hematocrito normal, 40 hematocrito, 60 plasma. ¿Ok? Entonces, de ese litro, como 60% es plasma, 600 cc será el flujo plasmático renal efectivo. Cuando nosotros queremos hallar la tasa de filtrado glomerular, no te olvides que el 20% del flujo plasmático renal efectivo
va a ser la tasa de filtrado glomerular. O sea, de 600 cc, el 20%, que será 120 cc, será la tasa de filtrado glomerular. En otras palabras, que será la depuración de creatinina, que nosotros vamos a estudiar después. Entonces, esa es una pregunta que vino del ENAM. Nos decían, ¿con qué sustancia se mide el flujo plasmático renal efectivo? Se mide con el ácido paraminohipurato. El ácido paraminohipurato mide el flujo plasmático renal efectivo. La creatinina, la depuración de creatinina, mide la tasa de filtración glomerular. ¿Okay? Entonces, esto es para que no te olvides de cosas claves que pueden haber y pueden caer en las preguntas de examen. ¿Okay? De las siguientes sustancias, ¿cuál se utiliza para medir el flujo plasmático renal? El ácido paraminohipurato. ¿Cuál de los siguientes puede ser la causa de un edema no inflamatorio? Esta pregunta la hemos visto en cardiología. ¿Cuál puede ser? Aumento de la presión hidrostática intravascular. ¿Cuál de los siguientes compuestos es el que tiene mayor facilidad a atravesar la membrana celular? Eso lo hemos visto en la parte de no osmolitos, en este caso la urea. La urea es una de las sustancias que atraviesa con facilidad la membrana celular. Para la determinación, de salud, para la determinación del flujo plasmático renal efectivo, se utiliza el aclaramiento renal de paraminohipurato. Manitol, diurético. El osmolar no se reabsorba, prácticamente no trabaja en una zona especial del túbuli, pasa el manitol como es osmolito, jala todo lo que puede de agua y boom, diurético. La inulina, recuerdas que hablamos de la inulina, ¿no? La sustancia ideal para la depuración, ¿no? La creatinina es la sustancia con que nosotros medimos normalmente la depuración renal, y la urea, en algunos casos pueden medir con depuración de urea, y lo ideal sería medir la división que es entre depuración de creatinina y depuración de urea. ¿Okay? La división entre estas dos nos daría un acercamiento casi al ideal de lo que sería la depuración renal. La reabsorción del magnesio ocurre fundamentalmente en donde, dijimos, yodo y magnesio, donde se reabsorba en el asa de Henle. Perfecto.